Al Aire Libre tendremos dos invitados especiales, traídos directamente de la Universidad Metropolitana de Caracas, los cuales nos estarán hablando de un tema súper interesante, que es cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje de los nuevos idiomas. Para esto, tenemos el primer invitado de hoy, el licenciado Pablo de Lucía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Tardes. Bienvenido al Aire Libre. Gracias. Cuéntanos entonces, verdaderamente, ¿cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje de los nuevos idiomas? Primero, antes de responder cualquier pregunta, hay que saber qué engloba esa pregunta. Hay que estar ubicado en el contexto de esa pregunta. Para saber qué involucra esa pregunta, hay que pasar por los puntos de qué es el conocimiento, qué es el aprendizaje, qué son las redes sociales. Primero, hay que saber qué es el aprendizaje. El aprendizaje simplemente es el proceso que relaciona el conocimiento al que se está enfrentando con lo que ya se sabe. Conocimiento versus experiencia se unen y permite el aprendizaje. Aparte, es acumulativo porque cuando se vaya a enfrentar a un nuevo aprendizaje, ya se tiene ese en nuestra experiencia. Claro, entonces me imagino que de esa manera se podría utilizar, o sea, es la manera en que se usa lo aprendido para las nuevas experiencias. Claro. Estamos pasando por diversos puntos, porque imagínate un edificio, y este edificio tiene varias columnas. Si cada una de las columnas está bien construida, el edificio se mantiene. Entonces ya pasamos por la primera columna, que es el aprendizaje. Ahora tenemos que seguir a la siguiente, que es la lingüística. Es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguaje? El lenguaje es el proceso de comunicación entre individuos que permite el flujo de información y que es una característica únicamente de la humanidad. Pero entonces, exacto, el lenguaje no podría ser entre animales, por ejemplo. ¿Cómo se llama? O sea, el lenguaje solamente se da entre humanos, es lo que estás diciendo. No. Como tal, el lenguaje, el flujo de información en el lenguaje es característica de los humanos, el flujo de conocimiento. Okay. Cabe resaltar. Pero entre animales solo hay comunicación. Entonces, según lo que nos has dicho, ¿debido a qué surge este lenguaje? Ahí caemos en el punto que quería caer, que es, estamos hablando ya ahí de procesos estructurados entre personas que se relacionan, y entonces caemos en que existen redes sociales, que son la interrelación entre personas por amistades, por labor o por intereses en común entre los individuos. Pero entonces, lo que dices es que las redes sociales no son solamente lo que nosotros conocemos de sentarte en la computadora, meterte en Facebook y tener tus amigos. Ese es el error que tienen las personas en pensar que únicamente las redes sociales son Facebook, Twitter. No es. Las redes sociales es la interrelación entre todo el mundo. Conversamos ya con el licenciado Pablo de Lucía, el cual nos estuvo comentando sobre temas base para esta pregunta que nos formulamos al principio del programa, que serían como el aprendizaje, la lingüística, el lenguaje y las redes sociales. Nuestro segundo invitado en el programa de hoy, Al Aire Libre, tenemos al licenciado Ignacio Borges. Bienvenido, Ignacio. Bienvenido a nuestro programa de hoy de Al Aire Libre. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Valentina. Un honor ser recibido aquí por ti y tu audiencia. Cuéntanos entonces, ya que venimos hablando de redes sociales y hemos tenido como una base ya a lo que vamos para darle respuesta a esta pregunta, cuéntanos entonces qué podrías aportarnos sobre redes sociales como tal. Bueno, complementando un poco lo que dijo mi colega Pablo de Lucía, vamos a profundizar ahora en las características de las mismas. Las redes sociales generan una interacción entre personas a través de la web, de personas alrededor del mundo, sin importar su estrato social o nivel socioeconómico, nada de eso. La participación en las mismas, en su mayoría, es gratuita, ilimitada, es muy sencilla y permite el intercambio de información y la comunicación entre los participantes de la misma. También, por supuesto, presenta sus desventajas. Por ejemplo, se puede establecer contacto con personas indeseadas o maliciosas, como cibercriminales o Como es el caso acosadores. del cyberbullying, ¿verdad? También está el caso del cyberbullying, que es un concepto que se ha venido desarrollando en los últimos años con la evolución de las mismas. Y también se puede dar el robo de información, por ejemplo, información bancaria, todo a través de hackers. También tengo entendido que las redes sociales, por la parte negativa, pueden volverse viciosas, porque en realidad ahorita, de hecho, creo que hay hasta enfermedades que son específicas para las personas adictas al Twitter, adictas al Instagram. Cuéntanos, o sea, si no En efecto, las redes sociales, al tener tanto poder de comunicación, pueden
generar una adicción en el usuario. Esta, en los menores de edad, esta tiene que ser controlada por los representantes del usuario. Entonces, según tu punto de vista, ¿te parece importante el uso de las redes sociales para, ya lo que estamos buscando, el aprendizaje de nuevos idiomas? Sí, te voy a explicar por qué. Las redes sociales permiten la puesta en práctica del idioma que se está aprendiendo. ¿Cómo? Se puede dar la interacción persona a persona directamente con individuos que tengan esa lengua que se está aprendiendo como lengua materna o como una lengua avanzada, ni siquiera como lengua materna. Puedes interactuar con otros usuarios que quizás no tengan tanta experiencia como tú y puedes aprender hasta explicándoles o simplemente entablando conversación con cualquier persona que encuentres a través de la red. En segundo lugar, las redes sociales generalmente presentan muchas aplicaciones mediante las cuales puedes corregir tus fallas y tus faltas en el fundamento en esa lengua específica. Claro, también lo bueno de las redes sociales, pienso yo, que sería, por lo menos en el caso de Facebook, si tú publicas algo y está mal, tú por lo menos tienes esa reciprocidad de los demás usuarios que tú tengas, que te pueden decir, mira, esto está mal escrito, te lo pueden poner. Entonces, de esa manera sí existe la interacción ya solamente ya destinada precisamente al aprendizaje o a la corrección del nuevo idioma. Exactamente. No todas las redes sociales presentan características como esa, pero esa es la ventaja, eso es lo bueno, porque ciertas presentan ventajas sobre las demás. Y en eso nos vamos a entrar ahora. Ok, ¿y cuáles serían estos métodos, ya apartando las redes sociales, para aprender idiomas? Bueno, por supuesto, hay variedad infinita de métodos para aprender idiomas. Están los métodos tradicionales, que son los que se vienen aplicando desde hace décadas, como por ejemplo una escuela de idiomas, o profesores particulares, o simplemente leyendo el idioma tú autónomamente en un libro o escuchando música en ese idioma. También están las nuevas técnicas, entre las cuales destacan, por ejemplo, las aplicaciones, tales como Duolingo. Ya para culminar entonces, o sea, al igual como dijimos que las redes sociales tienen sus partes buenas y malas, si aplicamos este método online para aprender idiomas, entonces ¿cuáles serían, por ejemplo, las partes buenas y malas o las ventajas y las desventajas de tener este aprendizaje ya online? Bueno, vamos a empezar por las desventajas porque quizás es la menor parte, o sea, es menor comparado a las ventajas. Ajá. La única que yo le podría encontrar es que no estás interactuando persona a persona, en persona, con un individuo y para poner en práctica el idioma. Las ventajas, un ramo bastante amplio, es que se pueden usar, puedes aprender el idioma desde la comodidad de tu casa, de tu trabajo, en tu carro, en una cola, en cualquier lugar, siempre y cuando cuentes con los dispositivos adecuados. En segundo lugar, en su mayoría son gratis y tienes la oportunidad de interactuar con una cantidad de gente increíble que sabe más que tú y que te puede enseñar mucho, o que sabe menos que tú y a la cual tú le puedes enseñar. Y en tercer lugar, tienes la opción de usar las pequeñas aplicaciones que tienen para comprobar si tu dicción, si tu pronunciación, si tu escritura, si tu redacción está siendo la adecuada, o incluso para profundizar en los distintos dialectos de los diversos idiomas que existen alrededor del mundo. Claro, yo me imagino porque es muchísimo más fácil si por lo menos tú quieres aprender un idioma, por lo menos en dialectos, que los que más conocemos son los de inglés. Por lo menos tú quieres enfocarte más en un inglés británico o un inglés americano, o de repente quieres escuchar un inglés de Irlanda, un inglés de la India, un inglés, ¿sabes? Puedes mucho más fácil conectarte por Skype o por tu computadora, empezar a hablar, chatear o lo que quieras y ya. En efecto. Es por eso que, desde mi opinión, las redes sociales son bastante superiores en cuanto al aprendizaje de idiomas que los métodos tradicionales. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias a ti. Bueno, me encuentro ahora en esta sección del programa en que estoy sentada con los dos invitados especiales de hoy, el licenciado Ignacio Borges y el licenciado Pablo de Lucía. Y según lo que hemos hablado a lo largo del programa, podemos, enfocándonos en la pregunta que nos formulamos al principio, que era ¿cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje de los nuevos idiomas? Pues, ¿les parece a ustedes que podrían decir que esta influencia es positiva o negativa, es buena, la influencia de las redes sociales en el aprendizaje?
¿Cómo podríamos ya...? En efecto, como ya dije, para mí las redes sociales te otorgan un ramo de oportunidades que es verdaderamente difícil no aprovecharlas. En cuanto al aprendizaje de idiomas, o incluso se puede extrapolar al aprendizaje de cualquier otro tema. ¿Qué piensas tú, Pablo? Cuando uno agarra cualquier temática y lo pone en una balanza y ve cosas positivas y cosas negativas y ve que las cosas positivas superan a las negativas, uno se da cuenta de que tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Entonces recomiendo, invito a las personas a que experimenten esta experiencia de aprender un nuevo idioma, un idioma extranjero con redes sociales. Claro, pero es que como hablamos al principio, el idioma, como dijiste anteriormente, estos métodos son, o sea, no son generales, en realidad son, para cada individuo funcionan diferentes. En efecto. Por tanto, podemos invitar a todos nuestros televidentes a que lo intenten, a que se empapen en ese tema y vean de verdad cuáles métodos les funcionan más, cuáles les dan respuestas o resultados favorables según el objetivo que se puedan plantear, ¿verdad? Perfecto. Como podemos ver, ya la temática a la pregunta se ha abarcado. Ya sabemos que el edificio que les había comentado al inicio, esas columnas del edificio se han ido tocando, ya pasamos. ¿Por qué? Porque es la lingüística, el aprendizaje, ventaja y ventaja. Entonces podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, la conclusión según lo que hemos planteado sería que sí influyen de manera positiva, sí se puede aprender y aprovechar de manera excelente estos métodos que se han ido dando a través del desarrollo de la tecnología, de las sociedades. Ya, o sea, podemos concluir que sí son efectivas y sí influyen de manera positiva en el aprendizaje de las redes sociales. Muchas gracias entonces por haber venido y por haber compartido tanto Gracias con nosotros. Nos despedimos. Sopa, seco y postre, menú ejecutivo, también tenemos jugos, papas catalujo. Hoy hay pollo al horno, viene con dos contornos, aún nos quedan callos y virgen al caballo. En la tarde de hoy, en el aire libre, tendremos dos invitados especiales de la prestigiosa universidad. Tendremos dos invitados especiales. Dos. Buenas tardes, queridos televidentes. No te rías. Pero pesado. Avísame, pues. Ya. Ok. Qué ladilla. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy en el aire libre tendremos dos invitados. Ay, ¿por qué la moto? Odio las motos. Viste, se murió por tu culpa. Por favor. Ese pájaro. Me tira un tiro ese pájaro, por favor. No me clave mi rifle. Ok, voy. Dale, ahora sí. Buenas tardes, hoy en Fuera del Fuera del aire. Es el de Es que hay Chatén. un invitado Es al especial. aire libre. Ah, fuera al aire libre. Hoy en conclusiones, ¿sabes? Vale. Ya, espera. Repulsiólogo por brazo. Con Valentina Boadas.